Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Ingeniería Química Fácil. Hoy continuamos con la temática de termodinámica de electrolitos, así como habíamos quedado en el anterior video. Vamos a tocar ahora sí como tal las disoluciones en electrolitos. Tengamos en cuenta para iniciar con este análisis que una disolución de electrolitos tiene un soluto que se disocia en cationes y aniones, pero que a su vez esta disolución de electrolitos debe cumplir con una condición de electroneutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución tiene que ser eléctricamente neutra, con carga de cero. Esto es que la carga de los cationes debe ser igual a la de los aniones, de tal manera que cumplamos dicha condición. Esto impone la condición de no poder variar la cantidad de sustancia de las especies iónicas. ¿Por qué? Porque si yo varío la cantidad de sustancia de un catión o de un anión, afecto esa condición de electroneutralidad, cuando lo que voy a buscar es que la carga neta de la disolución sea cero. Si varío esas condiciones, me puedo afectar esa carga neta y afecto la condición de electroneutralidad. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando tengo una mol de un electrolito fuerte, como el caso de cloruro de sodio, disuelto en un litro de agua? Lo que pasa es que voy a tener una disolución 1 molar de cloruro de sodio que está totalmente disociado ¿en qué está disociado? En una disolución 1 molar de iones sodio cargados positivamente por la misma naturaleza de este compuesto y una disolución 1 molar de iones cloruro cargados negativamente. Mejor dicho, esta sustancia, este cloruro de sodio, se disoció por ser un electrolito fuerte totalmente en una disolución 1 molar de sodio y una disolución 1 molar de cloruro. Es así como identificamos que en una solución de cloruro de sodio acuosa hay tres especies. ¿Quiénes serían estas tres? Sodio, cloro y agua. ¿Y a quién hace referencia con dos componentes? Pues al sodio y al cloro. Bueno amigos, ahora sí viene la parte interesante, viene lo bueno. Vamos a considerar la disociación de un electrolito eléctricamente neutro. ¿Cómo vamos a representar esto? Vamos a representar al electrolito como MX, el electrolito eléctricamente neutro, MX. Este electrolito se va a disociar en catión y anión. En este sentido, vamos a tener que V positivo representa los iones positivos o cationes y Z positivo es la carga de estos cationes, ¿ok? Y V negativo va a representar los iones negativos o aniones y Z menos representa la carga de cada ion negativo. En este sentido, aquí tenemos esta condición que me representa la disociación de mi electrolito MX. Anteriormente en palabras habíamos dicho que la condición de electroneutralidad significaba que la carga neta de un electrolito disociado debía ser igual a cero. Así es como se expresa matemáticamente, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos el número de cationes por la carga de cada catión más el número de aniones por la carga de cada anión debe ser igual a cero. Y eso mismo es lo que está representado acá. Entonces, ya teniendo este conocimiento, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Miremos, esta es la disociación del ácido sulfúrico. ¿En qué se disocia? En hidrógeno y en sulfato. ¿Quién es B más? Es 2. ¿Quién es Z más? Es 1. ¿Quién es B menos? 1. ¿Y quién es Z menos? Menos 2. Aquí esto fue un ejemplo sencillamente para determinar quién es cada uno de estos términos para este caso de disociación. Entonces, ahora mismo estamos en un momento donde se nos hace necesario
definir un criterio para el equilibrio químico. Este está dado por esta expresión, donde ya conocemos que este es el potencial químico de electrolito eléctricamente neutro. Este es el número de cationes por el potencial químico del catión, número de aniones por el potencial químico del anión. En este punto también debemos recordar que en el video anterior habíamos definido el potencial químico a distintas escalas de concentración, siendo esta la escala de molaridad, molalidad y fracción molar. Si no lo recuerdan, los invitamos a ver el anterior video donde estoy seguro que van a entender este tema con bastante claridad. Entonces, si tengo esto definido, que fue lo que aprendimos en el anterior video, claramente podemos ver azul con azul, verde con verde. Entonces, reemplacemos. Si reemplazamos esta expresión, nos queda algo así. ¿Qué pasa? Tenemos que multiplicar estos términos. Si nosotros multiplicamos aquí el número de cationes por el potencial químico del catión y aquí el número de aniones por el potencial químico del anión, nos va a quedar un término que podemos agrupar. Y también tenemos que multiplicar número de cationes por todo este término de acá, número de aniones por todo este término de acá, y nos va a quedar algo como esto, donde aquí está la multiplicación de número de cationes por este término. Aquí está el número de aniones por este término, y este término en rojo es lo que nos quedó agrupado tras multiplicar esto aquí y esto acá. Y está dado para una solución ideal hipotética con molalidad de ion M y X igual a la unidad. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos escribir la ecuación 9.16, la cual vamos a colocar acá nuevamente, de una forma más eficiente. ¿Cómo podemos hacer eso? Aprovechando las propiedades de los logaritmos. ¿Por qué lo digo? Aquí tenemos que esto es una multiplicación. En la base del logaritmo hay una multiplicación. Nosotros sabemos que eso es igual a una suma. Expresamos tanto esta parte que está en azul como esta parte que está en verde. También sabemos que hay una propiedad de los logaritmos que dice que algo que está multiplicando puede ser la potencia de la base. Entonces, este B, el número de cationes, puede pasar a ser potencia de la molalidad. Lo mismo acá. Este ve que el número de cationes pasa a ser potencia del coeficiente de actividad. Y lo mismo con todos. Si nosotros hacemos eso, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que estos dos términos que acabamos de encerrar con un círculo rojo van a tener como base molalidad de catión y de anión. Y el resto va a ser igual. De tal manera que los podemos agrupar aprovechándonos de las propiedades de los logaritmos como una multiplicación. Y lo mismo sucede con estos términos de acá que estamos encerrando en un cuadro. Veámoslo más claramente. Esto es lo que sucede cuando agrupamos aprovechando las propiedades de los logaritmos. Ahora también tengamos esto presente. En el video anterior también habíamos definido que lo que es molalidad por coeficiente de actividad da como resultado actividad. De tal manera que si nosotros empleamos las propiedades de los logaritmos, también podríamos expresar esto como suma y nos quedaría una multiplicación de molalidad positiva con el coeficiente de actividad positivo y molalidad negativa con el coeficiente de actividad negativo. Mejor dicho, cuando me refiero a positivo y negativo, estoy hablando de cationes y aniones, ¿ok? Y esta ecuación, esta expresión es igual a esto, la cual nombramos como 9.16. Cuando uno ve este panorama, se le ocurre definir variables. En ese caso, nosotros hablaremos de la siguiente manera. Definimos molalidad iónica media como el producto de la molalidad
del catión elevado al número de cationes por la molaridad del anión elevado al número de aniones, todo eso elevado a la 1 sobre V, donde V es la suma del número de aniones con el número de cationes. Y lo mismo ocurre para el coeficiente de actividad. Esto que está acá es lo que estamos haciendo acá. Ahora, mucha atención con este V de acá, porque ahora vamos a hacer algo interesante con esto. ¿Qué es interesante? Pues lo primero que uno se le ocurre es reemplazar, puesto que esto cabe aquí y esto cabe acá. Pero ojo, no podemos reemplazar a la ligera. Miremos lo que ocurre. Esto como se define elevado a la 1 sobre V, nosotros tenemos que colocar un V que multiplique a los términos. De tal manera que, por propiedad del logaritmo, esto va a poder ponerse como exponente y va a ser igual a 1, el exponente que quede aquí. De tal manera que no afectamos la expresión original. Lo mismo hacemos acá. Y aquí se nota que hemos definido una nueva variable, ¿cierto? Ya más adelante vamos a ver cómo la definimos, no se preocupen. Continuando con el proceso, ¿qué podemos notar aquí? Propiedades del logaritmo, hay suma de logaritmos. ¿Cómo las expresamos? Como una multiplicación. Y miren qué bonito nos queda. Tenemos aquí una hermosa expresión, la cual nos permite determinar el potencial químico del electrolito eléctricamente neutro. En este caso se omiten los subíndices menos y más para hacer los cálculos un poquito más llevaderos, solo por eso. ¿Qué pasa? Que aquí nos queda una nueva variable. Eso era lo que les había comentado acá en este paso. Esa nueva variable, ¿quién es? Es esto mismo que está acá. Actividad del catión elevado al número de cationes por actividad del anión elevado al número de aniones. ¿Y eso qué es? Es la misma propiedad, por decirlo así, que se sigue acá para la molaridad iónica media. De tal manera que vamos a definir una propiedad que se llama actividad iónica media, la cual está dada por esta expresión. Es exactamente lo mismo que con estas dos. Nosotros podemos definir que esta actividad iónica media es también igual a la multiplicación de molaridad iónica media por el coeficiente de actividad iónico medio en la escala de molaridades. Magnífico, ¿no? Muy bonito todo esto. Por otra parte, también tenemos que para electrolitos fuertes, donde la ionización pues es prácticamente completa, podemos definir la molaridad del catión como número de cationes por molaridad del electrolito y la molaridad del anión, número de aniones por molaridad del electrolito. Y también el coeficiente de actividad lo podemos definir de esta manera. Ya todos los términos sabemos qué significan, ¿ok? Ahora, tengamos en cuenta algo. Cuando hablamos de molaridad sub mx, decimos que esta es la molaridad del electrolito determinada al preparar la disolución, ignorando la disociación que ocurre. Esto es m sub mx, ¿ok? Ahora, habiendo ya explicado todo, vamos a hacer un ejemplo, pues. ¿Cómo podremos nosotros calcular la molaridad media y el coeficiente de actividad iónico medio para una solución de NaCl? Tengamos en cuenta que NaCl es un electrolito 1,1 porque tiene tanto un catión como un anión. La carga es 1 y 1. Entonces por eso se dice que esta solución, que este compuesto es de este tipo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Para la molaridad iónica media, aquí están las ecuaciones. Tenemos que así se calcula la molaridad iónica media y que esta molaridad del catión se calcula de esta manera y esta molaridad del anión se calcula de esta manera. No siendo más, procedemos a reemplazar. En este caso es un electrolito 1,1. De tal manera que el número de aniones 1, número de cationes 1 por este término. Teniendo ya esto, no es cuestión sino de reemplazar en la ecuación de molaridad iónica media. Los exponentes van a ser 1
¿Y qué vamos a tener aquí? Vamos a tener este término elevado a la 2 por propiedades de las potencias. Y al tener esto a la 2, a su vez elevado a la 1 medio, nos va a quedar el mismito término. De tal manera que esta es la expresión de molaridad iónica media. Para el coeficiente de actividad iónico medio, la cosa es más sencilla, puesto que es simplemente reemplazar los términos. En este caso sodio y aquí cloro. La suma de los cationes y aniones es 2, al igual que acá. Es 1 más 1. Y listo. Nosotros también podemos determinar relaciones similares para otros electrolitos tipo 2,2 o 3,3, así como se muestra en esta tabla. Fíjense, para los distintos tipos de electrolitos, ¿cómo podemos calcular la molaridad iónica media? Bueno, tal vez se hace raro ver aquí estos coeficientes después de hacer uno que no tenía ningún coeficiente. Entonces, por ese motivo vamos a resolver un ejemplo más. Si es de su interés, el resto de la tabla pueden detener el video y continuar ustedes con los cálculos a manera de autoaprendizaje. Fijémonos, las mismas tres ecuaciones que teníamos en el caso anterior, vamos a hacer para este compuesto de aquí. ¿Qué pasa? Este es uno del tipo 2,1 o 1,2. Como quiera que lo nombren va a dar el mismo resultado. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Número de cationes 2, número de aniones 1. Y este resultado que está acá lo reemplazamos en esta ecuación, donde vamos a tener lo siguiente. Aquí reemplazamos 2, ¿cierto? Y a su vez se eleva al cuadrado porque es el número de cationes. Aquí reemplazamos 1, se eleva a la 1. La suma de los dos, 1/3 acá. 2 a la 2, 4. Esto queda a la 2, aquí a la 1, suma a la 3. Y al elevar esto se va a cancelar el exponente de la molaridad del electrolito y nos va a quedar este término que es el mismo que está en la tabla. Entonces quedó esto demostrado y dejamos las otras demostraciones para ustedes, para que se diviertan un poco en casa. Ahora miremos esta gráfica. Esta gráfica representa el comportamiento para distintos electrolitos del coeficiente de actividad iónico medio versus la concentración en la escala de molaridades. ¿Qué tenemos por decir de esta? Miremos. Por definición, el coeficiente de actividad iónico medio es la unidad a molaridad cero de todos los electrolitos. Fijémonos que aquí 1 para todo el mundo, cuando la molaridad es igual a 0. Otra cosa, el coeficiente de actividad cuando se trata de disoluciones diluidas disminuye rápidamente al aumentar la concentración. Fijémonos, esta zona de aquí podemos decir que es una zona de disoluciones diluidas. Si yo estoy en 0 es 1. Si paso aquí, miren ya cuánto disminuyó el coeficiente de actividad iónico medio para cada electrolito. Entonces se puede decir que esta afirmación es totalmente correcta. Cuando las concentraciones aumentan, manteniéndome en un rango de disolución diluida, el coeficiente de actividad disminuye abruptamente, ¿ok? Por otra parte, la pendiente de caída inicial depende del tipo de electrolito. A pesar de que todas disminuyen, son diferentes. Aquí sí la cosa es diferente. No es como en la primera definición que habíamos nombrado, que todos los electrolitos, independientemente de quién sea la unidad, son diferentes. Las caídas en la pendiente del coeficiente de actividad iónico medio. Y también tenemos que para bajas molaridades, como por ejemplo 0.01, es independiente de la naturaleza química de sus iones. Esto es baja molaridad, por ejemplo 0.01, eso sería aquí. ¿Cuánto da esto? Aquí, ¿cuánto da esto? Tengo distintos tipos de electrolitos y el coeficiente de actividad iónico medio va a ser diferente para bajas molaridades, que es lo que expresamos en este inciso de acá. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Esta ecuación, estoy seguro que la recuerdan. Hablamos de ella hace poquito. Esta ecuación me indica que la cantidad medible del coeficiente de actividad iónico medio está determinada por los coeficientes de actividad de los iones individuales. Aquí están.
y que normalmente estos iones no son medibles por separado. Entonces, ¿cómo hacemos para medirlos? Pues aquí viene el tip que vamos a nombrar. Los datos de actividad para electrolitos se pueden determinar ya sea por medidas de potenciales de celdas electroquímicas o por medidas de solubilidad y propiedades coligativas. Y una importante fuente de datos experimentales son las medidas de presión de vapor. Entonces, para esta medida, el método más preciso es el de presiones de vapor relativas o método isopiéstico. Bueno amigos, no siendo más, esperamos que este video haya sido de gran ayuda para todos. Si así lo fue, por favor ayúdenos con un like, denle manito arriba, suscríbanse. Y aquí estamos siempre para su disposición. Nos vemos a la próxima. Chao.